pedido a Patricio que pueda hablarnos y predicarnos para yo también poder recibir y ser alimentado por medio de las Escrituras. Amén, mis hermanos, porque Amén. más que un pastor, somos ovejas del Señor. Amén. Así que el Señor te use, Patico. Muchas bendiciones. Todos prestando atención a la palabra. Amén. No sé si me escuchan. Sí, ¿verdad? Primera vez que uso esto. Bueno, mis hermanos, quiero, por favor, que me acompañen al primer capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses, en los versos del 15 al 23. La carta de Pablo a los Colosenses, en el primer capítulo, los versos 15 al 23. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, incluso hay gente que lo ha memorizado y que es un deleite, mis hermanos, cuando lo leemos. Por eso les voy a pedir que en suma reverencia podamos leer este texto, entendiendo como si estuviéramos pisando tierra santa, sacándonos las sandalias de nuestros pies y entrando ante tal majestad que este texto señala. Lea conmigo, mis hermanos. Pablo dice, desde el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean los que están en el cielo, en la tierra, o las que están debajo de los cielos. Y fíjense esta parte, y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, que dice, sin embargo, ese Cristo al que acaba Pablo de describir, ahora Dios los ha reconciliado en ese Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos, y esto es impresionante, mis hermanos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados, constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Dios, soberano y eterno Salvador nuestro, Señor Jesucristo, que esta hora, Señor, en el que tu palabra es predicada, esta hora en la cual todos nosotros escuchamos tu voz, tu excelencia, tu preeminencia, Señor, que esto pueda traer ánimo a nuestros corazones, que esto pueda traer, Señor, a nuestras vidas un aliento de esperanza, seguridad, certeza, Padre, de que ese mismo Cristo, por el cual fueron creadas todas las cosas y para quien fueron creadas todas las cosas, es el mismo que ha dado su vida por esa creación, a fin de hacernos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Cuán preciosa humillación tú recibiste por nosotros,
haz que esta iglesia, haz que este pueblo, Señor, pueda regocijarse en tu excelencia, en tu preeminencia, Padre. Que este pueblo pueda tener su corazón seguro porque tú eres ese Dios eterno que controlas y sustentas todo el universo, la iglesia y a cada uno de nosotros. Oh Señor, que tu palabra pueda fortalecer al más grande, al más pequeño, al más fuerte y al más débil. Oro por mi vida y por cada uno de nosotros, porque tu palabra pueda traer a nuestro corazón bálsamo, Señor, y un nuevo deseo de glorificarte y adorarte con más y más amor, Señor, complaciéndonos más y más en ti, Señor. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo, y que tu palabra pueda ser bendecida. Amén. Mis hermanos, muchos de los comentaristas que han escrito sobre este texto declaran que esta es una porción que constituye una joya dentro de las Escrituras. Si nosotros abrimos el libro de Colosenses, lo que ellos dicen es, el capítulo 1 en estos versos, es como si al abrirlo, esa joya iluminara el rostro y resplandeciera el rostro de aquel que está leyendo esta porción de las Escrituras. Incluso es una joya que magnifica las mismas Escrituras. Si bien las Escrituras son hermosas, preciosas y en su conjunto constituyen la excelencia misma de la palabra del Señor, cuando nosotros venimos a este texto, la luz de las Escrituras irradia en nuestro rostro. Y mis hermanos, eso debe provocar gozo y alegría en el creyente. Entender quién es Cristo, mis hermanos, es la base para que nosotros podamos experimentar de verdad el gozo de la salvación. Entender quién es Cristo es esa base por la cual nuestros corazones son alentados. Pero no solo eso, mis hermanos, estas palabras también, siendo magníficas, son dignas de aquel de quien se está escribiendo. Más allá del texto, de la composición estructural, de la cual muchos han hablado, en esa porción de las Escrituras encontramos muchos paralelismos. Hay quienes han hecho comparaciones en tablas maravillosas, hermosas, que podríamos estudiar. Pero más allá de todo eso, mis hermanos, cualquier fraseología se queda corta a el hecho de entender a quién esas palabras están magnificando, de quién esas palabras están hablando. Incluso hay quienes dicen que Pablo no fue quien redactó precisamente esta porción de las Escrituras, sino más bien quizá era un himno o también conocido como un dicho fiel que Pablo adaptó en esta carta con el fin de contribuir a la enseñanza de los colosenses. Sea como fuere, no hay duda alguna de que son las palabras precisas y perfectas para entender la preeminencia de Cristo. Así que mis hermanos, cuando nosotros admiramos y entendemos quién es el Cristo al cual nosotros adoramos y el cual se hizo semejante a nosotros, entonces la salvación para nosotros tiene un valor más grande, tiene un valor único en la vida del creyente. Así como muchos hoy en día, mis hermanos, se sumergen en una religión ritualista, moralista, de pensamientos humanistas, psicológicos, pragmatistas, prácticas por acá, por allá. Yo hago esto, 5 pasos para el gozo, 10 pasos para la felicidad. La psicología piensa mucho en ti mismo. Así como muchos hoy en día se sumergen en la tentativa idea de que eso va a fortalecer su espíritu
y de que eso traerá un nuevo aliento a sus vidas y les va a dar una razón de vivir, los colosenses estaban en un peligro similar. Falsos maestros se habían infiltrado en esta iglesia fundada por un enviado del apóstol Pablo, Epafras, quien después de 5 años de la fundación acudió a Pablo mientras estaba en su encarcelamiento, en su primer encarcelamiento domiciliario, donde escribió las cartas de la cautividad. Una de ellas es Colosenses, llevando el reporte de que esta iglesia, si bien había crecido en el Señor, en el conocimiento y había madurado, corría un peligro latente que los falsos maestros habían infiltrado, de que ellos podían o necesitaban algo más que a Cristo. Mis hermanos, estas no son palabras ligeras, porque déjame preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Necesitas algo más aparte de Cristo? No contestes quizá a la ligera, porque muchas de las veces, aunque nuestra respuesta sea no, ¿cómo se te ocurre? Siempre mi corazón va a anhelar a Cristo. ¿De verdad esa es una constante en tu vida, en mi vida? ¿Es preeminente Cristo en mis pensamientos, en mis deseos, en mis emociones, en mi voluntad, en mi manera de hacer las cosas, en mi rol de padre, de esposo, de hermano, de amigo? ¿Es preeminente la vida de Cristo en mi vida? O quizás solo en mis labios, porque he escuchado que así debe ser. Estamos en un peligro latente, mis hermanos, que rodea cada una de las esferas de nuestras vidas. Y es pensar que podemos vivir esta vida en la posición en la que estemos, en la edad en la que estemos, en los compromisos en los que hayamos asumido, sin Cristo. O peor aún, añadiendo valores, ritualismos, nuestras propias obras al valor que Cristo tiene. Así que mis hermanos, en este mundo para el cual nada es suficiente, al cual nada nunca satisface, para el cual nada es excelente, no hay nada supremo en este mundo. Ustedes pueden ver por eso cómo la gente vive buscando y vive buscando y vive buscando, porque jamás encuentra el tema supremo, jamás encuentra el tema excelso, que él pueda llegar, cimentar sus pies ahí y decir, de aquí no me voy a mover porque esto es lo que me va a dar seguridad, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo que no puede tratar el corazón, que el éxito y el egocentrismo de esta vida se esfuman. Si no, pregúntenselo a Nabucodonosor, el rey cuya estatua gigante fue adorada y cuyo final fue terminar como una bestia del campo, reconociendo que el Señor es soberano. Mis hermanos, alguien tan poderoso que el Señor sometió a ser como una bestia del campo. O si no, mis hermanos, pregúntenselo a Salomón, quien vivió todas las pasiones que quizá cualquiera de nosotros anhelaría o desearía tener. Eso es lo que estamos estudiando domingo a domingo, ¿verdad? Pregúntenselo. Si una pregunta pudiéramos hacerle a cualquiera de ellos, ¿cuál sería? Quizá a Salomón le podríamos preguntar lo que él mismo termina contestando. ¿Todo eso vale la pena? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, diría Salomón. Y Nabucodonosor diría, no tiene sentido alguno la propia gloria humana, porque eso se esfuma, mis hermanos. Pero, ¿qué hay de ti? Quizá el dinero, el trabajo, la salud, el sexo, el romance,
las cosas de este mundo, nuestra casa, nuestro trabajo, puede terminar siendo el tema supremo por el cual nosotros caminamos, nos movemos y existimos. Ese verso es precioso y dice que en el Señor, por Él nosotros caminamos, movemos y existimos. Pero muchas veces nosotros reemplazamos esa preciosa palabra y decimos, yo me muevo por mí mismo, camino por mí mismo y vivo para mí mismo. O me muevo por mi trabajo, vivo para mi trabajo y doy todo para ese trabajo. ¿Cuál es tu realidad? Pero también hay una última pregunta y es, ¿o acaso es Cristo y su excelencia y su preeminencia? Porque si es así, mis hermanos, entonces ese es el tema excelso, el tema seguro que trae confianza y con el cual Pablo trajo certeza y firmeza al corazón de los colosenses. Así que en esta mañana, mis hermanos, quiero unirme justamente a ese propósito que Pablo tiene, que era establecer y afirmar los corazones de los colosenses en el conocimiento de Cristo mismo. Y así, mis hermanos, el tema de la preeminencia de Cristo debe desbordar en nuestros corazones seguridad, debe desbordar en nuestros corazones confianza, esperanza y firmeza. Y tal como Pablo enseña en los versos finales, en el verso 21 y 23, los versos finales que vamos a estudiar, recordar lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos con Cristo, eso trae identidad a tu vida y también plenitud. Mis hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres no han desgastado sus vidas buscando la plenitud? Buscando sentirse plenos, satisfechos, llenos, buscando sentirse seguros en lo que son, lo que tienen o lo que esperan. Pues Pablo aquí nos da la fórmula que no es secreta, ni es mística, ni depende de ti o de mí, sino, mis hermanos, es recordar lo que éramos sin Cristo, lo que hemos venido a ser en Cristo y lo que seremos un día, en el día de la eternidad, con Cristo. Si eso no trae identidad a tu vida, entonces nos vamos a quedar como meros ingenieros, abogados, arquitectos. Eso no vale para nada. Si eso no trae identidad a tu vida, nos vamos a quedar como las personas que ganaron mucho dinero, pero eso no vale para nada. O como personas que se esfuerzan muchísimo, son los mejores padres del mundo, pero eso no vale para nada, mis hermanos. Así que déjame desarrollar este tema, este precioso, precioso tema, en 4 enunciados principales. Los versos 15 al 17 contemplaremos la preeminencia de Cristo sobre la creación. En el verso 18, nosotros estaremos estudiando la preeminencia de Cristo sobre la nueva creación, entre paréntesis, su iglesia. Los versos 19 y 20 estaremos estudiando la preeminencia de Cristo en la obra de la redención. Y los versos 21 al 23, la plenitud y la identidad del creyente. Amén. Así que lea conmigo, por favor, los primeros versos de este estudio. Lea conmigo el verso 15 al 17. Leámoslo muy atentamente. Miren lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles,
ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Realmente, si nosotros pudiéramos adentrarnos más profundamente en las riquezas de este texto, podríamos estudiar una serie entera acerca de la preeminencia de Cristo en estos versículos. Sin embargo, la idea es mirar cómo esa preeminencia trae certeza al corazón, cómo entender la exaltación de Cristo sobre todas las cosas trae seguridad en la salvación y también trae esperanza en el día de la eternidad. Así que empecemos, mis hermanos, contemplando lo que los primeros versos dicen. Y el verso 15, en la parte A, dice una frase que ya de por sí debe traer un contenido teológico bastante hermoso y gigante, por así decirlo. Y miren lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible. La preeminencia de Cristo, mis hermanos. Si nosotros, definiendo la palabra preeminencia, debemos entender que es aquella condición en la cual una persona es puesta como primero o ante todo y sobre todo. No solamente en su posición, sino también en su honor, valor y gloria. ¿Ok? Así que esa preeminencia no inicia, mis hermanos, con su venida en este mundo, aunque es algo muy importante, pero debemos entender que inicia con la declaración majestuosa de su deidad. Es decir, la preeminencia de Cristo inicia entendiendo que Él es Dios. Que Él es Dios, mis hermanos. El Hijo, como la imagen del Dios invisible, es primero que todo el mismo Dios. Como les digo, podríamos estudiar esto muy ampliamente y hay numerosos textos que contribuyen a esta declaración, pero no es el propósito de este día, así que vamos a avanzar. Pero también, mis hermanos, como dice Pablo, en Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también en el verso 3 del mismo capítulo dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es Dios, mis hermanos. Y ahí inicia su preeminencia. Ahí inicia, mis hermanos, su exaltación y dominio sobre todo y sobre todos. Pero en segundo lugar, Él es Dios revelado. Pues quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y Juan también dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y esto es impresionante, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, Él es Dios, pero también es el Dios revelado, que se ha dado a conocer a cada uno de nosotros, que un día le veremos tal cual es Él, y seremos hechos semejantes a Él. La imagen visible del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él están escondidos los tesoros de todo el conocimiento y sabiduría. Él es preeminente sobre todo y sobre todos porque es Dios. Es Dios. Mis hermanos, pero aquí hay algo tan hermoso para el creyente, y es que en este punto encontramos que ese Dios supremo, ese Dios eterno, poderoso, infinito, inmutable, que ha decidido revelarse en Cristo visiblemente, se ha hecho cercano a nosotros. Esa es la implicación, mis hermanos, de esta parte, y es que el Señor, al hacerse como uno de nosotros,
semejante a nosotros, ha decidido hacerse cercano a nosotros. Entonces, ¿eso significa que Dios está cercano en nuestro dolor? Sí, Él está cercano a tu dolor. ¿Eso significa que Dios conoce nuestras faltas y nuestras ofensas? Sí, Él conoce nuestras faltas y nuestras ofensas. ¿Eso significa que Él está con nosotros en la debilidad y la fragilidad cuando el mundo golpea y las aflicciones golpean y nos tumban? Sí, Él está con nosotros. Eso significa, mis hermanos, que Él es el Dios cercano. A pesar de su supremacía y de su eterno poder y deidad, al Señor le ha placido habitar en medio de nosotros, como dice su propio nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuán precioso es esto. Antes lo hizo corporalmente, ahora lo hace a través de su Espíritu en nosotros, habitando en nosotros. Y un día aún más le veremos y seremos como Él. Cuán hermoso es eso, mis hermanos, porque no es un Dios lejano, ni es un Dios ausente, ni es un Dios déspota que mira desde lejos el mundo y si las cosas se acaban allá, que se acaben. No. Él es un Dios cercano, cercano a tu realidad. Señor, estoy cansado. Han pasado los años y los años han golpeado mi vida, mi salud, mi mente. Pero Él es el Dios que está cercano. Él es el Dios que entiende y que está junto a ti, ahora y por la eternidad. El verso 15 en la parte B dice, el primogénito de toda creación. Es importante entender que la palabra primogénito utilizado aquí no se refiere a el orden temporal o subsecuente, como nosotros, cuando nosotros tenemos nuestro primer hijo, se conoce como el primogénito, el primero de mucha descendencia. Pero en Cristo esta palabra significa que la segunda persona de la Trinidad, aquel que es el Verbo encarnado, es preeminente sobre todas las cosas o está sobre cualquier cosa creada y cualquier cosa que podamos ver o no ver, dominio, poder, autoridad, como lo va a describir el verso a continuación. Él es el primero de todos, en todo, en honor, en gloria, en excelencia, en supremacía, en su gracia, en su poder. Él es el primero de todos. Miren lo que dice Juan el Bautista sobre esto. Dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. No se está refiriendo al tiempo, a la subsecuencia, como si Cristo hubiera sido creado, sino que la segunda persona de la Trinidad, eterno, cuya existencia es y nunca deja de ser, Él es el preeminente, el supremo, sobre toda la creación, sobre todo lo que vino después, en excelencia, en gloria y poder. Por eso el Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y Hebreos 1, 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, miren esta palabra, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuán maravilloso, mis hermanos, es entender esta realidad. El Señor, que es primero que todos, está con nosotros. El día de hoy estamos en un proceso de elecciones. Para nosotros es difícil elegir un representante o alguien que, por así decirlo, utilizando la misma palabra, tenga la preeminencia sobre la nación del Ecuador. Pero mi pregunta es, sea cual sea de cualquiera de esos 16 candidatos que el Señor hoy ponga sobre nuestra nación, ¿cuántos de ellos o cuál de ellos de verdad va a hacerse cercano?
¿cuántas visitas nos va a hacer a nuestra casa? Por ejemplo, ¿cuántas visitas, mis hermanos, nos va a hacer con sustento a nuestra casa? Quizá ahora en campañas nos regalarán una cajita de fósforos y nada más. Pero el Señor eterno y supremo, Dios de todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, mis hermanos, no solo te ha dado todo, sino ha dado su propia vida por ti y por mí. Y luchamos más por esos 16 candidatos que por contemplar la gloria de Cristo. Qué irracionales somos. Tenemos más esperanza en lo que un hombre puede hacer, en lo que Luisa González Novoa, en lo que cualquier persona puede hacer, que en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y que lo que Cristo puede darnos y sostenernos hasta el día del... No solo en esta vida, ellos lo harán de pronto por 4 años y su mandato es certero, pero Cristo lo hará por esta vida y por la eternidad. Y luchamos y no, y este candidato no. Obviamente debemos dar un voto consciente, no digamos que no, pero, mis hermanos, si nuestra esperanza está puesta en eso, son arenas movedizas, arenas que pronto, mis hermanos, harán temblar el suelo y acabaremos perdidos, extraviados nuevamente, buscando un nuevo Salvador, un nuevo presidente, 4 años más, por favor, alguien venga a rescatarnos. No, mis hermanos. Así que, mis hermanos, esto en consecuencia sitúa una clara unidad entre el verso 15 y el verso 16. Lea conmigo el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Él. Mis hermanos, William Hendrickson comenta sobre este versículo diciendo, así como 2 murallas y los ladrillos en estas murallas se acomodan en relación a la piedra angular, de la cual obtienen su ángulo y dirección, miren lo que dice, así también todas las cosas fueron originalmente creadas en relación a Cristo. Él es el punto de referencia. Además, ellas deben su firme estado, fueron creadas a Él, es decir, por medio de Él, como el agente de la creación y para Él, como el objeto de la creación. Él es la meta de la creación. Él es el hecho por el cual nosotros nos movemos, vivimos y existimos. Él es aquel que sostiene, sustenta y preserva el universo. Así que Cristo constituye el eje central de la creación. Incluso aquellas cosas o voluntades superiores como tronos, dominios en los cielos, en la tierra, autoridades visibles e invisibles, mis hermanos, se encuentran subyugadas a Él, debajo de Él, dependientes de Él. Su estabilidad depende de Él. El lugar que ellos ocupan depende de Él. El Señor les ha otorgado ese privilegio, les ha otorgado la oportunidad de tener ese lugar. Así que, en otras palabras, mis hermanos, todas las glorias humanas, incluso las glorias de los ángeles en los cielos, son glorias derribadas, que no les pertenecen a ellos mismos y que jamás podrían generar. Es más, si Dios así lo quisiera, si Cristo así lo quisiera, mis hermanos, si ese Dios trinitario así lo quisiera, ninguno de ellos tendría existencia. Pero es por Cristo, por medio de Él y para Él, que fueron creadas todas las cosas, que nosotros tenemos la imagen incluso de Dios en nosotros. Existimos para Él, nos movemos para Él. Si Él quiere, hoy estamos con vida, pero si Él no quiere,
Si a Él no le placiera que así fuera, entonces no lo estaríamos. Él es el dueño de la vida y de la muerte. En el cielo y en las cosas que no vemos, aquellos ángeles y demonios no son más que criaturas. En Él y por sí mismos no pueden ser nada. No pueden existir, no pueden subsistir, no pueden sostenerse, mis hermanos. Ellos están destinados a brindar servicio al Señor y siempre a mantenerse en sujeción a Cristo. Por eso, mis hermanos, y esto es algo importante, hay muchas personas, y también esta era una de las doctrinas que estos falsos maestros intentaron infiltrar en los colosenses, y es que podrían ellos tener el uso, por así decirlo, de los ángeles para alcanzar un mejor nivel espiritual, para alcanzar un mejor estado en su salvación. No, los ángeles, las cosas creadas, ninguna cosa que podamos ver o no ver, mis hermanos, puede contribuir a la plenitud y a la excelencia de Cristo. Por lo tanto, nada de eso puede contribuir a la plenitud y a la vida del creyente. Nada de eso. Amén. Nada de eso puede contribuir a la salvación, del creyente como tal. ¿Sí? Solamente son esos medios que el Señor utiliza, sí, para que nosotros podamos ser fortalecidos y tener una vida en sujeción a Él. Toda esta creación, al ser hecha por medio de Él y para Él, y permanecer únicamente sujeta a Él, le debe toda gloria y exaltación. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, entonces la consecuencia inevitable es que todas esas cosas sirvan para la adoración y la gloria de Él, para la exaltación eterna de Cristo. Por ello, es triste, pero también es justo entender que aquellos que rehúsan creer en Cristo y su excelencia se exponen a magnificar la gloria de Cristo de una manera diferente. Y esto es algo interesante, porque aquellos que rehúsan creer en la gloria de Cristo y en su obra de redención por nosotros, que rehúsan entender la preeminencia de Cristo sobre todo y sobre todos, no disminuyen la gloria de Cristo, sino que van a ser sometidos a magnificar esa gloria de una manera diferente. Las Escrituras declaran en Hebreos 10, 12 al 13, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nadie resta la gloria del Señor. Por el contrario, su justo juicio sobre aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo va a magnificar esa gloria. Llegará el día en que aquellos que han rechazado la sangre de Cristo voluntariamente y pisoteando esa sangre voluntariamente en su pecado y su maldad y su iniquidad, sean puestos por estrado de los pies de ese Cristo a cual ellos mismos rechazaron. Mis hermanos, más nos vale estar del lado en el cual nuestra gloria elevada a los cielos es por su gracia, es por su misericordia, es por su redención, es por su amor hacia nosotros y no por su juicio derramado sobre nosotros. Por eso el creyente debe gozarse y debe dar la gloria al Señor, porque esa gloria proviene de esa redención eterna. Pero un día también los creyentes serán testigos del juicio derramado sobre aquellos que no han rendido sus pies delante del Señor. Y lo único que podremos hacer es glorificar a Dios por ello. Amén. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2:10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie resta, mis hermanos, esa gloria. Nadie puede menoscabar la preeminencia de Cristo. Solamente serán contribuidores a magnificar esa gloria. Así que, mis hermanos, por el contrario, Cristo hace que toda la creación esté sujeta a Él, como dice Romanos 8:28, con este fin. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, mis hermanos, las cosas de la creación son sujetas a cumplir sus propósitos, de salvación y de redención y de magnificación y de glorificación de Dios. Como criaturas, nosotros no añadimos ni complementamos nada de la obra de Cristo, ni de la obra de su providencia a lo largo de toda la humanidad. Como criaturas, mis hermanos, aquellas cosas que el Señor utiliza simplemente son para cumplir sus propósitos. Pero esto es maravilloso también, porque ¿acaso el Señor no conoce aquello que es mejor para nosotros? ¿Acaso el Señor no ha utilizado incluso el mal para traer bien a nuestras almas? ¿Acaso el Señor no ha hecho que nuestro pecado pueda ser aquello que nosotros un día anhelamos dejar y despreciar para acudir a Cristo en amparo y que Él pueda salvarnos y rescatarnos de ese mismo pecado, el cual durante años quizá estuvimos ahí abundando en pecado, abundando, hasta que el Señor nos mostró su gloria mayor a ese pecado? ¿Acaso el Señor no es capaz de utilizar todas las cosas de esta tierra, las enfermedades, los males, las guerras, para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento y fe, conocerle? ¿Acaso el Señor no es, mis hermanos, el agente que mueve toda la creación? Pues entonces, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué nuestros corazones confían más en lo que nosotros mismos podemos hacer que en lo que el Señor puede hacer para nosotros? Porque todas las cosas prosperan a bien a los que aman a Dios. Estos son a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas el Señor las utiliza a bien para sus elegidos. Pero ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos, no confiamos en eso? Y cuando la enfermedad llega, que desde luego es terrible y es difícil de sobrellevar, pero eso literalmente nos hace hundirnos en eso. Nos hace caer tan bajo que pareciera que no tenemos esperanza alguna, que pareciera que no tenemos amparo alguno. Cuando las cosas de este mundo, mis hermanos, empiezan a golpear, el trabajo se escasea, la economía ya no es como antes, es difícil, y nosotros nos levantamos no pensando en que el Señor utilizará eso para el bien, porque Él es el dueño de toda la creación, sino pensando en cómo puedo hacer más recursos, cómo puedo generar más cosas, para qué soy bueno, qué trabajo hago, ahora qué voy a hacer. Mis hermanos, entender la preeminencia de Cristo sobre la creación hace que el creyente pueda estar seguro de que Cristo utilizará todos los medios para que nosotros seamos preservados, conservados y un día glorificados. Amén. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es, mis hermanos, el precursor. Y como dice el credo niceno,
Jamás hubo un tiempo en el que Él no existió. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto implica que Cristo conoce todas las cosas, que Él nos vio cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Él conoce a tus hijos, Él conoce a tu esposo, a tu esposa. Él conoce, mis hermanos, la enfermedad que tú padeces. Él conoce la vejez que tú estás llevando. Él conoce, mis hermanos, cómo funciona el universo, cómo el sol y las estrellas salen todos los días. Él conoce todo eso. ¿Acaso el Señor no conoce lo que es mejor para ti? Entonces, ¿por qué dudamos, mis hermanos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué corremos a la psicología? ¿Por qué corremos a los pensamientos intrínsecos de nosotros mismos? Meditación, ¿no? Como los monjes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no meditamos en la gloria de Cristo? En la excelencia de Cristo, en la preeminencia de Cristo. Si Él es el dueño de las galaxias, ¿por qué, mis hermanos? Ahora veamos la preeminencia de Cristo sobre la nueva creación, mis hermanos. El verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo Él tenga la primacía, mis hermanos. Dios, el Señor Jesucristo, no solo es preeminente o tiene la primacía sobre la creación, sino también sobre su nueva creación. Aquellos que han sido llamados en el nuevo pacto, mis hermanos, desde y hasta la eternidad, están seguros en el Señor y Cristo se constituye como su cabeza. Esto implica, mis hermanos, que Él y solo Él tiene la autoridad para enseñar a su iglesia. Él y solo Él se hace evidente en las Escrituras. Él y solo Él, mis hermanos, es aquel que guía, sustenta y preserva a su pueblo. Y esto trae consuelo a nuestro pastor. Y esto trae, mis hermanos, alivio a los que sirven en la iglesia. Porque no depende de ellos. Como Pablo dice, ellos son vasos frágiles en los cuales se ha depositado el tesoro del Evangelio. Pero es Cristo quien dirige y sustenta a la iglesia, quien a través de su palabra nos puede direccionar en esta vida. Si Él es aquel que es cabeza de la iglesia, entonces ¿a quién yo debo escuchar, mis hermanos? ¿A quién debo yo obedecer cuando mi matrimonio está al borde del colapso? ¿A quién debo prestar atención? Cuando mi vida está al borde del colapso, entonces ¿a quién debo prestar atención? ¿A quién? ¿A quién, mis hermanos? Pero para nosotros es fácil correr a otras fuentes. El libro del psicólogo tal que habla del matrimonio para un matrimonio duradero y feliz. Posiblemente ayude aquí en esta vida, pero te aseguro que eso no trae salvación. Amén. Pero también que Cristo sea la cabeza de la iglesia significa que Él cuida de ella. Juan 15:5 declara, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho, ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia también hace seguro el caminar de su pueblo. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, la iglesia está segura en Cristo. Ni aun el mismo enemigo, con todo su poder y todas las fuerzas del mal, podrán prevalecer sobre la iglesia. Pero el verso continúa diciendo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía.
Por medio de su resurrección, mis hermanos, Él ha abierto el camino hacia la vida eterna. Él ha vencido la muerte y ahora, mis hermanos, nosotros podemos estar seguros de que un día resucitaremos con Él para toda la eternidad. Amén. Y ese dominio que Él tiene sobre la vida y la muerte hace que nosotros podamos tener esperanza futura y que nosotros podamos estar seguros de aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Confían en eso? ¿Creen de verdad en eso? Porque esta es la base para creer en eso. Que el Señor sea el primero de todo en todos. El primero en ser resucitado de entre los muertos, a fin de que Él en todo tenga la primacía. A fin de que nosotros podamos un día resucitar junto con Él por toda la eternidad. Así que no solamente Él es supremo sobre la creación, sino también sobre su nueva creación, la iglesia. Pero también, en tercer lugar, la preeminencia de Cristo en la obra de la redención. El verso 19 y 20, lea conmigo, porque agradó al Padre que Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo, mis hermanos, es el inicio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo es el inicio de la reconciliación entre Dios y todo lo que el pecado alteró de este universo. En Cristo nosotros encontramos el acceso libre al Padre para ser justificados y para ser adoptados como sus hijos. En Cristo nosotros encontramos paz con Dios. En Cristo nosotros, mis hermanos, y por medio de su sangre y su sacrificio sustitutivo, nosotros ya no encontramos ira sobre nuestras transgresiones, sino misericordia, gracia, oportuno socorro. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Cristo pagó por esos pecados. El Señor es fiel, mis hermanos, con su pueblo, porque Cristo ha satisfecho las demandas, las exigencias, la deuda que nosotros teníamos delante de Dios por nuestro pecado. Así que Él es el principal y el primero y el único agente de la reconciliación con Dios. Esto implica que fuera de Cristo no hay reconciliación con Dios. Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay paz para con Dios. Por eso aquellos que viven diciendo que están buscando paz, aquellos que viven buscando, mis hermanos, un estado de mayor gratificación en su vida y de sentirse bien con todo el mundo y tranquilos, esa no es una realidad, simplemente son engaños de su propio corazón, porque cuando estén delante del Señor, no habrá paz, mis hermanos. Solamente les espera, como las Escrituras dicen, una terrible expectativa de juicio. Pero en Cristo, solamente en Cristo nosotros, mis hermanos, podemos ser hechos justos delante de Dios. Y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:10 dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante su muerte, la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Mis hermanos, el Señor no solamente tiene supremacía sobre la creación, no solamente tiene supremacía sobre la iglesia, sino tiene supremacía en la redención. Él es quien da inicio a la redención de los creyentes.
Fuera de Cristo no hay persona alguna que pueda permanecer de pie delante del Señor y permanecer con vida. No hay. No hay. Fuera de Cristo, el único destino de todas las personas que han pisado este mundo es el infierno. Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay esperanza ni para esta vida ni para la eternidad. ¿Anhelas vivir bien? Es un buen anhelo. Anhelamos vivir de una manera tranquila, pasar buenos años, envejecer bien, decimos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero aun si eso llegara a ser posible por nuestra propia cuenta, y que muchos lo han hecho así, eso no vale la pena. Porque su plenitud no está, como vamos a ver en los versos finales, no está en lo que ellos son por sí mismos, sino en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo hará por nosotros. Esa, mis hermanos, es nuestra identidad. Esa debe ser nuestra identidad, mis hermanos. Y la supremacía de Cristo sobre la redención nos lleva a entender la plenitud del creyente y su identidad. Versos 21 y 23. Lea conmigo, por favor. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse en la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es así, mis hermanos, que la preeminencia de Cristo sobre la creación, sobre su iglesia y sobre su redención constituyen un dulce y firme soporte para la plenitud y la identidad del creyente. Pablo finaliza, mis hermanos, esta sección comenzando por nuestra vida sin Cristo. Fíjense lo que dice el verso: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, esa era antes nuestra identidad. Nosotros vivíamos alejados de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro ánimo era hostil. Romanos 5:10 en la parte A dice: cuando éramos enemigos de Dios y vivíamos ocupados en malas obras. Los versos de Efesios del 1 al 3 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra identidad antes, mis hermanos. ¿Estás seguro que esa era tu identidad? Era. O quizá es tu identidad ahora. ¿Te identificas como este no creyente que se ocupa, como dice Pablo, en malas obras? Hay esperanza en Cristo. Sin embargo, mis hermanos, aquellos que son creyentes debemos entender que esa era nuestra identidad, que nosotros antes nos ocupábamos en malas obras, que nosotros antes vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire y que éramos hijos de desobediencia. Antes nosotros vivíamos blasfemando al Señor, siendo enemigos de Cristo mismo, pisoteando su sangre. Pero ahora
Señor nos ha dado nuevos afectos. Y miren lo que somos ahora en Cristo. El verso continúa diciendo, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte. Mis hermanos, en Cristo nosotros ahora somos reconciliados con Dios. Y lo más importante es que tal cosa no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, prontamente ya lo habríamos perdido. Por eso, mis hermanos, es dado como un don o regalo de parte de Dios el hecho de que los méritos de Cristo, su eterna justicia y su perfecta santidad sean acreditados a tu cuenta y a mi cuenta para un día poder ser presentados. Y esa es la parte final, mis hermanos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Qué precioso es esto, mis hermanos. El Señor no solo ha perdonado nuestros pecados, sino le ha placido depositar su justicia a nuestra cuenta. Le ha placido depositar su santidad a nuestra cuenta, a fin de que un día, y esto es lo que nosotros seremos con Cristo, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuán dulce consuelo, mis hermanos, es entender para el creyente que Cristo mismo, el que sostiene el más pequeño de los seres vivientes, el que sustenta la más grande de las galaxias, el que ha creado los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, aquel que constituye el dominio, el poder, la autoridad de los seres celestiales y de los que están acá en la tierra, aquel que puede levantar y también derrocar reinos, aquel Dios eterno y soberano, mis hermanos, se ha hecho semejante a nosotros, a fin de que nosotros podamos un día ser presentados sin mancha, sin arruga, siendo semejante a Él por toda la eternidad. Mis hermanos, ¿en qué confía tu alma? ¿Cuál es la seguridad en la cual descansan tus pies? ¿Cuál es la seguridad para el mañana? Yo ya hice mi casita, hermano, así que estoy tranquilo. Hay gente que dice tengo techo y ya eso, y es verdad. Es verdad, tener una casa es algo que en este mundo puede traer cierta paz y tranquilidad. Pero mis hermanos, ¿qué pasa? Solo ¿qué pasa si el Señor decidiera quitarnos eso? ¿Qué pasa si aquellas cosas en las cuales nuestro corazón está seguro? Yo ya tengo mi negocio, tengo una empresa que funciona bien, que va bien. ¿Qué pasa si el día de mañana el Señor decide quitarla? Aquel que es sustentador del universo se ha de encargar, mis hermanos, de que seamos preservados hasta el final. Pero, ¿cuál es la muestra de esa realidad? Fíjense los versos finales, mis hermanos, el verso 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Leámoslo hasta ahí. En otras palabras, mis hermanos, la muestra de aquel que verdaderamente el Señor ha sido preeminente sobre su vida en la salvación, sobre su vida en la redención, es que va a permanecer en la fe, bien cimentado y constante. Por eso, aquellos que no permanecen en la fe y que claudican con el pasar de los años, no es que el Señor no fue suficiente para ellos, sino que nunca conocieron a ese Señor suficiente. Mis hermanos, si hoy estás aquí, pero con el pasar de los años claudicas,
No pienses que el Señor Jesucristo no fue suficiente para tu salvación, sino que nunca le conociste. Si han pasado 10 años, 15 años en esta iglesia y tú sigues viviendo una vida de pecado y de maldad, entonces debes entender que no es que el Señor no sea suficiente para salvarte, sí lo es, y por eso ven en arrepentimiento y fe, porque Él es suficiente para salvarte. Él es suficiente para sostener las galaxias, va a ser suficiente, mis hermanos, para traer a nosotros regeneración y vida. Pero si tú no vienes en arrepentimiento y fe, si no te arrepientes de tus pecados y abandonas tu maldad y crees en el Señor como tu único Señor y Salvador, y no solamente el Rey del universo, sino también preeminente sobre tu vida, entonces jamás, 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 mis hermanos, podrás perseverar. Jamás, jamás, mis hermanos. Así que, mis hermanos, en conclusión, ¿es Cristo preeminente en tu corazón? ¿Es Cristo supremo, mis hermanos, en tu salvación? ¿O estás añadiendo cosas? ¿O estás añadiendo ritos, ceremonias, rituales? ¿Es Cristo, mis hermanos, preeminente en tu manera de caminar? ¿Cómo caminas? ¿Por apariencias? ¿O porque de verdad el Señor ha transformado y está santificando tu vida? ¿Cómo decides, mis hermanos, las cosas? ¿Cómo decides sobre tu futuro? ¿Cómo decides sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos? ¿Cómo decides? ¿En base a tus pensamientos, la psicología o tu propia moralidad? ¿O en base a Cristo y su preeminencia sobre todo? Mis hermanos, todas las cosas deberían llevarnos a buscar satisfacción en y solo en Cristo. Nuestra identidad como creación es que pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad como iglesia es que somos pueblos y ovejas de su redil. Y nuestra identidad como creyentes es que fuimos librados de la condición de miseria por Él, en Él y para Él. Y eso es ahora y por la eternidad. Así que, mis hermanos, quiero terminar diciendo, si estás cansado, si la vejez ha llegado con fuerza, o si quizá la enfermedad ha azotado tu cuerpo con dureza, o si la economía es difícil, o si incluso tu propia condición de pecado te ha llevado al límite, o si ya no tienes esperanza, ánimo, mi hermano, ánimo. Si tú eres un verdadero creyente, ánimo, porque el mismo Dios que creó tus ojos, tu voz, tus labios, tu cuerpo, es el mismo Dios que ha dado su vida por ti y por mí y te sostendrá hasta el final. El mismo Dios, mis hermanos, que es dueño de la vida y de la muerte, hará seguro tu paso a la eternidad. Ese mismo Dios, mis hermanos, es el Dios que dio su vida por mí, por ti, y será el mismo Dios que ha de preservarte para entregarte a sí mismo, a Él mismo, como esa novia santa, sin mancha, que no tiene arruga ni de qué avergonzarse. Confía en el Señor, porque aquellos que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Amén. Que el Señor pueda ser exaltado, que la preeminencia de Cristo pueda desbordar tu corazón de seguridad y pueda traer certeza a tu corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno,
Oh Señor, cuando contemplamos tanta excelencia, Señor, tanta majestad, tanta soberanía, cuando entendemos que eres el Dios del universo, que las cosas fueron creadas por medio de ti, por ti y para ti, que tu nueva creación, la iglesia, es sustentada únicamente por ti, Señor, como tú siendo cabeza de esta iglesia, y que aún tienes el dominio sobre la redención, amado Padre, que tú eres quien perdona, justifica, santifica, y un día has de presentarnos sin mancha y sin arruga delante de ti, para ti mismo, Señor. Cuando entendemos eso, nuestros corazones pueden estar seguros, nuestros corazones pueden estar gozosos, y anhelamos, Señor, más y más de ese Cristo, más y más de ese eterno Dios de salvación que ha de conservarnos, ha de preservarnos, incluso ha de utilizar todas las cosas creadas, si así fuera necesario, para que nosotros podamos rendir glorias y adoración a ti y podamos estar por toda la eternidad contigo, Señor. Nada añadimos, ni nada, Señor, seremos capaces de presentar por nosotros mismos fuera de ti, sino solamente a Cristo, su justicia, su obra, su sacrificio sustitutivo. Oh Señor, que esta iglesia pueda contemplar, Señor, tu gloriosa preeminencia sobre todas las cosas, y puedan estar seguros que correr ante el amparo y fortaleza pueda ser correr ante ti, a tus pies, que correr por auxilio, por seguridad, por consejo pueda ser correr ante ti, no ante los hombres, ni ante nosotros mismos, ni ante las filosofías humanas, sino ante ti, aquel que lo conoce todo y sabe todo lo mejor para nosotros. Guarda tu pueblo, Señor, y confiamos que así lo harás. El Señor bendiga, Señor, esta iglesia, y tu nombre sea bendito por siempre. Amén.